All I ever wanted was to touch eternity for an instant. To reach one of those rare moments of bliss where everything seems in its place and you feel you're part of a whole. Do you know what I mean? Cairn parece un juego sobre escalar una montaña, pero después de jugarlo casi hasta el final, me di cuenta de que en realidad no va de subir, va de todo lo que estás dispuesto a dejar atrás para poder seguir. Y, sinceramente, no es un juego para todo el mundo, porque Cairn no trata realmente de llegar a la cima, trata del camino y de en quién te conviertes mientras avanzas. Al principio, Cairn no parece un juego especialmente llamativo, no entra con fuerza, no intenta impresionarte, no busca engancharte con ritmo o espectáculo, empieza de forma tranquila, casi silenciosa, como si quisiera que tú te acerques a él, y no al revés. Y lo primero que haces no es subir una gran montaña, empiezas en algo mucho más simple, un rocódromo, un espacio controlado, seguro, casi cómodo. Ahí aprendes lo básico, cómo moverte, cómo colocar cada apoyo, cómo leer el cuerpo, cómo medir el peso. No hay presión real, no hay riesgo real. Solo estás entendiendo cómo funciona el movimiento. Y en ese momento, Cairn todavía parece un juego bastante directo. Subir, colocar pasos, gestionar lo básico, avanzar poco a poco. Nada espectacular, nada dramático. Incluso quizás puede parecer demasiado simple, pero esa simplicidad es engañosa porque mientras aprendes a moverte, el juego empieza a enseñarte algo más importante. No existe una única forma de avanzar. Puedes elegir tu propia ruta. Puedes decidir por dónde subir, cómo moverte, cuándo arriesgar, cuándo buscar seguridad. No hay un único camino correcto. Y eso cambia completamente la sensación. No estás siguiendo un recorrido diseñado para ti. Estás construyendo el tuyo. Y poco a poco, sin darte cuenta, el juego deja de ser un tutorial y empieza a ser una experiencia. Cuando sales del rocódromo y el entorno deja de ser seguro, algo cambia. El espacio se abre. El terreno ya no está preparado para enseñarte. Ya no es cómodo. Ya no es predecible. Y el movimiento, que antes era solo mecánico, empieza a sentirse real. Ahí es cuando empiezas a notar el peso de cada paso. No solo porque puedas fallar, sino porque cada movimiento requiere intención. Tienes que mirar, pensar, decidir antes de moverte. No puedes jugar en automático, no puedes correr, no puedes improvisar constantemente. Y cuando intentas hacerlo, el juego te devuelve a tu sitio, recordándote que aquí no decides tú el ritmo. Al principio quieres avanzar, después quieres avanzar bien. Más adelante empiezas a querer no fallar. Y ese cambio es sutil, pero lo cambia todo. Porque en ese momento, Cairn deja de sentirse como un sistema y empieza a sentirse como algo más presente. Hay un punto concreto en el que eso se volvió muy claro para mí. Decidí dejar de usar los pitones. El juego no me obligaba, podía usarlos, pero quise probar qué pasaba si me quitaba esa seguridad, si me obligaba a depender más de mis decisiones que de las herramientas. Y el cambio fue inmediato. Cada paso se volvió más tenso, cada error empezó a importar más. Cada pequeño avance se sentía ganado. No era frustración, no era rabia, era atención. Era estar completamente dentro del momento, sin distracciones, sin automatismos. Y ahí es cuando entiendes algo importante sobre el juego. Muchas veces no te cambia el mismo, te cambia la forma en la que lo juega. La gestión de recursos empieza a tener sentido real en ese momento, no como un sistema más, sino como parte del lenguaje del juego. Cada decisión que tomas afecta al futuro del ascenso. Usar algo cambia el camino, no usarlo también, y eso genera algo muy interesante. Responsabilidad. No puedes culpar al azar, no puedes culpar al juego. Cuando fallas sabes por qué, y cuando avanzas también. Y lo curioso es que cuando fallas no siempre te enfadas. A veces simplemente aceptas, porque entiendes lo que pasó. Y cuando vuelves a intentarlo, no repites el mismo error, ajustas algo, cambias algo. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu forma de jugar evoluciona. Otro elemento que empieza a hacerse evidente es el ritmo. El juego no intenta entretenerte constantemente, no te empuja, no te intenta recompensar, te obliga a ir despacio. Y puede resultar incluso incómodo al principio. Estamos acostumbrados a juegos que nos estimulan constantemente, pero este hace todo lo contrario, te deja a ti solo con ese esfuerzo. Y cuando aceptas ese ritmo, empiezas a notar cosas que antes no estaban. El silencio deja de ser vacío, se convierte en presencia, el movimiento deja de ser mecánico. Se convierte en decisión. El progreso deja de ser automático. Se convierte en algo ganado. Y poco a poco, sin darte cuenta, entras completamente. Con el paso del tiempo, la experiencia empieza a cambiar de una forma difícil de explicar si no lo has vivido. Ya no se trata solo de avanzar, ni de mejorar, ni siquiera de superar obstáculos concretos. Empieza a tratarse de cómo te relacionas con el propio ascenso. Al principio, cuando el entorno era más controlado,
Cada movimiento tenía un carácter casi técnico, pero a medida que el terreno se vuelve más abierto, más impredecible, más silencioso, algo cambia. Empiezas a notar que el juego no te está guiando constantemente, no hay indicaciones claras, no hay un camino marcado de forma evidente. La montaña no te dice por dónde subir, eres tú quien debe observar, interpretar y decidir. Y esa libertad a veces se convierte de una comodidad a una responsabilidad. Elegir una ruta ya no es simplemente escoger una dirección, es aceptar las consecuencias de esa decisión. Algunas rutas parecen más directas, pero esconden más riesgo. Otras parecen más seguras, pero consumen más tiempo y más recursos. Y muchas veces no sabes si elegiste bien hasta mucho después. Y ese desconocimiento forma parte de la experiencia, porque no te da certezas este juego, te da situaciones. Hay momentos en los que te encuentras parado, sin moverte, simplemente mirando el terreno. No porque el juego te obligue a detenerte, sino porque necesitas entender lo que tienes delante. Y en esos momentos el tiempo parece cambiar. El juego no te presiona, pero tampoco te facilita nada. Solo te deja ahí con la decisión en tus manos. Y es curioso, porque en esos momentos aparentemente tranquilos es cuando más conectado estás con el juego. No está pasando nada espectacular. No hay peligro inmediato. No hay música dramática. Pero sientes la importancia del siguiente paso. Sientes el peso de la decisión antes incluso de moverte. Y cuando finalmente decides avanzar, lo haces con una atención distinta. Poco a poco empiezas a sentir que no estás simplemente reaccionando al juego, estás dialogando con él. Hay un momento en el que todo esto converge en algo más emocional que mecánico. No es una escena concreta ni un momento espectacular, es una sensación. La sensación de que el ascenso ya no es solo un objetivo, es algo que has vivido. Miras atrás y notas el cambio. No solo en lo que hiciste, sino en cómo lo hiciste. Cómo al principio dudabas más, cómo al principio te precipitabas más, cómo al principio te sentías menos seguro y cómo ahora todo se siente distinto. No necesariamente más fácil, pero sí más claro. Y en ese punto el juego deja de ser solo una actividad y se convierte en una experiencia que recuerdas. No por momentos concretos, sino por sensaciones. La tensión antes de moverte, el silencio entre pasos, la calma después de estabilizarte. También es en este tramo final donde entiendes mejor qué tipo de juego es realmente Skyrim. No es un juego que busque impresionarte, no busca entretenerte a base de estímulos rápidos. Es un juego que confía en su propio ritmo y te pide que tú también confíes. No es un juego perfecto, sigue siendo un juego exigente, sigue siendo lento en muchos momentos y sigue siendo una experiencia que no conectará con todo el mundo. Hay jugadores que necesitan todo ese estímulo y es completamente válido, pero si aceptas lo que Skyrim propone, descubres algo completamente distinto. Descubres un juego que no te lleva de la mano, pero tampoco te abandona. Un juego que no te empuja, pero tampoco te detiene. Un juego que no te habla constantemente, pero que comunica mucho. Y cuando finalmente llegas al final de tu recorrido, lo que queda no es solo el hecho de haber llegado, es todo lo que ocurrió durante el camino. La forma en que aprendiste a moverte, la forma en que aprendiste a observar, la forma en que aprendiste a decidir. Y sobre todo, la forma en que la experiencia pasó de ser algo externo a algo personal. Skyrim no es un juego que se recuerde por grandes momentos espectaculares, se recuerda por algo más silencioso, por la sensación de haber vivido el ascenso. Y eso, aunque no sea para todo el mundo, es lo que le hace especial. Si has jugado Skyrim, me interesa mucho saber qué te transmitió a ti, porque es uno de esos juegos donde cada experiencia puede sentirse distinta. Y si no lo conocías, quizá no es para ti, pero puede que si conectas con él te deje algo más que un simple recuerdo de haber jugado. Nos vemos en el siguiente.